Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. El video de hoy no es sobre política ni poder, es sobre silencio, ausencia y una despedida que el mundo nunca vio. Es la historia de Tatiana Celia Kennedy Schlossberg, una mujer nacida dentro de una de las familias más famosas del planeta, pero que eligió vivir lejos de los reflectores. Y también es la historia de por qué su funeral se convirtió en un mensaje imposible de ignorar. Todo comenzó sin avisos, sin cámaras, sin comunicados oficiales. No hubo titulares esa mañana, no hubo cortejo, no hubo fotografías del ataúd, solo un rumor que se deslizó lentamente, como humo en una habitación cerrada. Tatiana Kennedy Schlossberg había sido enterrada, en privado, en silencio, y el mundo quedó fuera. La familia Kennedy, acostumbrada durante décadas a vivir bajo el escrutinio constante, cerró las puertas de golpe. No prensa, no discursos, no declaraciones públicas. Pero lo más impactante no fue lo que se ocultó, sino a quién se dejó fuera. Robert F. Kennedy Jr., primo directo de Tatiana, no estuvo presente. No fue un descuido, no fue una confusión. Según varias fuentes cercanas a la familia, no fue invitado, y esa ausencia convirtió un funeral íntimo en un mensaje brutal. Antes de entender el conflicto, el dolor y la ruptura que se hizo evidente ese día, hay que entender quién era Tatiana. Porque esta historia no comenzó con la muerte, ni con disputas familiares, ni con política. Comenzó con una mujer que nunca quiso ser famosa, que nunca quiso ser una Kennedy ante el mundo. Tatiana Celia Kennedy Schlossberg nació el 5 de mayo de 1990 en Nueva York. Desde el primer día, la historia la alcanzó sin pedir permiso. Era nieta de John F. Kennedy, uno de los presidentes más icónicos de Estados Unidos. Hija de Caroline Kennedy, símbolo de elegancia, diplomacia y resistencia dentro de una dinastía marcada por la tragedia. Desde afuera, su vida parecía escrita por el destino. Manhattan, el Upper East Side, veranos en Martha's Vineyard, un apellido grabado en museos y libros de historia. Pero Tatiana nunca persiguió ese legado. Mientras otros miembros de la familia aprendían a convivir con cámaras y titulares, ella eligió el camino contrario: discreción, silencio, contenido antes que apellido. Si este tipo de historias te interesa y quieres apoyar el crecimiento del canal, suscríbete ahora y acompáñanos en cada investigación que revela lo que muchos prefieren ocultar. Durante su juventud, Tatiana se formó en instituciones de élite, pero jamás utilizó su apellido como atajo. Estudió historia, trabajó en periodismo ambiental, escribió sobre ciencia y cambio climático. No buscó poder, buscó sentido. No habló de campañas ni de la Casa Blanca. Habló del planeta, del futuro, de responsabilidad. Para muchos, fue la Kennedy que decidió desaparecer del escenario. Y precisamente por eso, cuando su muerte ocurrió lejos de los focos, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué una despedida cerrada? ¿Por qué excluir a un miembro de la familia en un momento así? En el próximo segmento entraremos en la vida íntima de Tatiana, su matrimonio, su maternidad y la rutina tranquila que construyó lejos del apellido que el mundo nunca dejó de mirar. Para entender la magnitud de la pérdida, hay que mirar de cerca la vida que Tatiana construyó lejos del ruido. No fue una huida, fue una elección consciente. Mientras el apellido Kennedy seguía generando titulares, ella se dedicó a crear una existencia casi invisible para el ojo público. Una vida normal, algo extraordinario dentro de su familia. Tatiana estudió en escuelas exigentes, pero nunca fue presentada como una heredera. En Yale se destacó por su disciplina y por su capacidad analítica, no por su linaje. Dirigió proyectos académicos, colaboró con publicaciones universitarias, y se interesó profundamente por la historia social de Estados Unidos. No por la historia de su familia, sino por las consecuencias de las decisiones humanas sobre el mundo. Fue durante esos años cuando conoció a George Moran. No era político, no era activista, no era parte de ningún círculo de poder. Era estudiante de medicina, metódico, reservado, enfocado. Exactamente el tipo de persona que encajaba con la forma en que Tatiana veía la vida. Se enamoraron lejos de los flashes y se casaron en 2017, en una ceremonia discreta en Martha's Vineyard, sin espectáculo, sin excesos.
Después del matrimonio, Tatiana profundizó aún más su perfil bajo. Continuó escribiendo sobre medio ambiente y cambio climático. Publicó artículos en medios de alto prestigio, no porque fuera una Kennedy, sino porque sus textos eran claros, rigurosos y accesibles. Su libro Inconspicuous Consumption fue reconocido por expertos del sector ambiental. Recibió premios, elogios y el respeto de figuras influyentes, pero ella nunca capitalizó esa atención. En lugar de convertirse en una voz mediática permanente, redujo aún más su exposición. Eligió la maternidad sin convertirla en contenido. En 2022 nació su primer hijo, Edwin. No hubo portadas, no hubo anuncios públicos, solo una familia creciendo en silencio. Quienes la conocieron de cerca, describen a Tatiana como alguien meticulosamente cuidadosa con su privacidad. No compartía detalles íntimos, no hablaba de conflictos familiares, no opinaba públicamente sobre las divisiones políticas que atravesaban a los Kennedy. Para ella, la vida personal no era un discurso, era un refugio. En 2024, Tatiana y George esperaban a su segundo hijo, una hija. La familia se preparaba para una nueva etapa. Había planes sencillos, viajes futuros, proyectos profesionales pausados para priorizar el hogar, todo indicaba estabilidad. Nada en su comportamiento, en sus escritos ni en su entorno hacía presagiar una tragedia. No había señales públicas de crisis, no había declaraciones ambiguas, no había despedidas anticipadas. Tatiana estaba construyendo futuro. Y por eso, cuando lo impensable ocurrió, el impacto fue devastador, porque no se trató de una figura pública acostumbrada al riesgo, se trató de una mujer que había elegido vivir para mañana. En la siguiente parte entraremos en el momento exacto en que esa vida tranquila se quebró, el diagnóstico que nadie esperaba, y la lucha médica que transformó todo en cuestión de días. La ruptura llegó de forma abrupta, sin advertencias, justo cuando la vida parecía avanzar con normalidad. En mayo de 2024, Tatiana dio a luz a su segunda hija, Josephine. El parto, en apariencia, fue exitoso. Nada hacía pensar que ese momento, destinado a ser de celebración, marcaría el inicio de una carrera contra el tiempo. Pocas horas después, los análisis de sangre comenzaron a generar inquietud. Al principio, los médicos pensaron en una complicación común tras el parto, una infección pasajera, algo controlable. Pero los números no cuadraban, las plaquetas estaban peligrosamente bajas, los glóbulos blancos fuera de rango, luego aparecieron los hematomas, y con ellos, la urgencia. Tatiana fue trasladada de inmediato a cuidados intensivos, pruebas, escáneres, biopsias de médula ósea. El proceso fue rápido, implacable, el diagnóstico cayó como un golpe seco. Leucemia mieloide aguda, pero no una forma común, un subtipo extremadamente raro, vinculado a una mutación genética presente en menos del 1% de los pacientes diagnosticados. Las estadísticas eran brutales, las probabilidades de supervivencia, mínimas. Tatiana tenía 34 años, acababa de convertirse en madre por segunda vez, y, de un día para otro, se enfrentaba a una enfermedad que muchos oncólogos evitan describir en voz alta. El contraste era devastador. A su lado estaba George Moran, médico, formado en Yale y en Columbia, alguien que había dedicado su vida a comprender la enfermedad y a combatirla. Pero cuando el paciente es tu esposa, el conocimiento no protege, no consuela, no salva. George pasó de profesional a cuidador en cuestión de horas. Intentó mantener la calma clínica, pero cada informe confirmaba lo mismo. No había protocolos claros, no había un camino definido. El equipo médico tuvo que investigar sobre la marcha cómo enfrentar una variante tan agresiva. La quimioterapia comenzó de inmediato, no en un hospital distante, sino en el mismo centro donde George había trabajado, donde conocía cada pasillo, la rutina. El lugar que antes representaba control, ahora era escenario de impotencia. Cada día traía nuevas cifras, nuevas decisiones, nuevas esperanzas que se apagaban rápido. Tatiana, en medio del caos, tomó una decisión silenciosa. No hizo pública su enfermedad, no pidió compasión, no permitió que su apellido convirtiera su lucha en espectáculo. Desde la cama del hospital, comenzó a escribir. No sobre su estado, no sobre la muerte, escribió sobre el mundo que seguía avanzando,
mientras ella permanecía conectada a monitores, sobre el clima, sobre el valor, sobre la fragilidad de lo que creemos seguro. Mientras tanto, George agotaba todas las opciones, consultó a especialistas, contactó centros oncológicos, revisó tratamientos experimentales. Cada noche regresaba a casa con más datos, más hipótesis, más esperanza, aunque el diagnóstico no cambiara, sabía la verdad, pero se negaba a aceptarla. En medio de esa lucha apareció un gesto que nadie esperaba. Tatiana escribió una carta, no un artículo, no una reflexión pública, una carta dirigida a su hija recién nacida. Un mensaje que no estaba pensado para ser leído ahora, sino cuando ella ya no estuviera. Un texto que, según quienes lo conocieron, cambiaría para siempre a su madre, Caroline Kennedy. Pero antes de llegar a ese momento, George estaba a punto de cruzar una línea que la mayoría de los médicos no se atreven a cruzar, y esa decisión abriría una breve ventana de esperanza, antes de la caída final. Cuando los tratamientos estándar dejaron de funcionar, George tomó una decisión que iba en contra de todo lo que le habían enseñado. No fue impulsiva ni irresponsable, fue desesperada, porque Tatiana no era una paciente más, era su esposa, y el tiempo ya no jugaba a favor. George comenzó a presionar donde otros se detienen. Contactó a antiguos mentores, investigadores especializados en mutaciones genéticas raras, equipos que trabajaban con fármacos aún en fase experimental. Pidió acceso a medicamentos que todavía no contaban con aprobación oficial. En circunstancias normales, habría sido impensable, pero para Tatiana, la espera ya equivalía a perderla. El hospital lo sabía, y aunque nadie lo dijo en voz alta, muchos decidieron mirar hacia otro lado, no por el apellido Kennedy, sino por la evidencia del agotamiento y el dolor de un médico que entendía exactamente lo que estaba en juego. Tatiana comenzó a responder. No se curó, no salió del peligro, pero hubo señales. El color regresó lentamente a su rostro, volvió a comer pequeñas porciones, pudo sentarse, pudo sonreír. Durante casi 2 meses, la esperanza volvió a instalarse en esa habitación. La sacaron al exterior en una silla de ruedas para que sintiera el aire. Sostuvo a su hija en brazos, envuelta en una manta rosa. George tomó fotografías, no para compartirlas, sino para recordar que ese momento había existido. Pero la enfermedad no había desaparecido. Según personas cercanas al equipo médico, la mutación comenzó a adaptarse. La leucemia no se iba, se replegaba, esperaba. El 20 de diciembre de 2024, todo colapsó. Durante una transfusión de rutina, Tatiana se desplomó. Sus signos vitales cayeron en picada. Entró en paro. Lograron reanimarla, apenas. Después de ese momento, ya no volvió a estar realmente consciente. Durante los siguientes 10 días, George no se movió de su lado. Durmió en una camilla junto a la cama, no se quitó el abrigo, no respondió llamadas. Caroline Kennedy llegó desde Boston y permaneció en la habitación sin salir. Los hijos se despidieron entre susurros, canciones suaves y caricias que no buscaban respuesta, solo presencia. El 30 de diciembre, Tatiana Celia Kennedy Schlossberg murió en silencio, en el mismo hospital donde su esposo se había formado para salvar vidas. En el mismo lugar donde su hija había nacido meses antes, George sostuvo su mano hasta que se enfrió. No dijo nada. Caroline Kennedy, conocida durante décadas por su fortaleza pública, se quebró lejos de las cámaras. Horas antes del funeral, pidió quedarse sola con el ataúd de su hija. Sin seguridad, sin protocolo, solo una madre frente a la despedida que ninguna debería enfrentar. Nadie sabe qué ocurrió exactamente en esa capilla lateral, pero cuando Caroline salió, sus ojos estaban hinchados, sus manos temblaban, tomó a su nieta en brazos y el funeral se celebró en privado, en una pequeña capilla de Martha's Vineyard, sin prensa, sin discursos públicos. El ataúd era blanco, sencillo. Entre los presentes, había viejos amigos de la familia, y figuras cercanas, pero todo ocurrió lejos del ruido habitual que rodea al apellido Kennedy. El momento más devastador no fue la música ni las palabras formales, fue una carta, una sola hoja escrita a mano por Tatiana. Encontrada por George, la mañana siguiente a su muerte, dirigida a su madre, con una instrucción clara: leerla en mi funeral.
En esa carta, Tatiana pedía perdón, agradecía, reconocía el dolor que dejaba atrás, decía que no tuvo miedo al final porque había aprendido a vivir gracias a su madre. George la leyó con la voz quebrada, sosteniendo a su hija en un brazo. Caroline tuvo que sentarse, no por debilidad, sino porque ningún cuerpo soporta escuchar a un hijo despedirse desde el papel. Después del entierro, Caroline permaneció sola frente a la tumba, bajo un árbol que mira al Atlántico. Por primera vez en décadas, no era diplomática, ni embajadora, ni heredera de una dinastía. Era solo una madre intentando entender cómo seguir viviendo sin su hija. Pero la historia no terminó allí. Lo que ocurrió después abriría una serie de preguntas que nadie estaba preparado para responder. Tras el funeral, el silencio volvió a imponerse. No hubo comunicados oficiales, no hubo explicaciones públicas. La familia Kennedy se replegó por completo, como si la historia hubiera terminado con el entierro. Pero no era así. Pocos días después, comenzaron a circular versiones que nadie esperaba. No sobre el legado de Tatiana, no sobre su trabajo, sino sobre las circunstancias finales de su muerte. Y con cada nueva información, el duelo se mezcló con la duda. Según fuentes cercanas a la investigación médica, el fallecimiento de Tatiana no cerró el caso de inmediato. Los médicos habían certificado su muerte tras semanas de tratamiento agresivo, pero algunos detalles no encajaban del todo. Había preguntas pendientes, preguntas incómodas, preguntas que, tratándose de una figura vinculada a una de las familias más observadas del mundo, no podían ignorarse. El informe preliminar mencionó la presencia de un sedante en su organismo, un medicamento de uso común para inducir el sueño. En condiciones normales, no representa un riesgo grave. Pero combinado con alcohol, con un cuerpo debilitado por quimioterapia, y con un sistema respiratorio comprometido, el escenario cambia por completo. El problema no fue solo la sustancia, fue la cantidad. Según personas familiarizadas con el expediente, la dosis detectada superaba la prescrita. Además, el envase presentaba señales de manipulación, nada concluyente, nada definitivo, pero suficiente para que los investigadores evitaran una conclusión inmediata. La palabra utilizada en los documentos fue clara: causa indeterminada, sujeta a revisión. No se habló de accidente, no se habló de intención, se habló de incertidumbre. Para George Moran, esa ambigüedad fue devastadora, porque no ofrecía cierre, solo prolongaba el dolor. Un médico entrenado para encontrar respuestas, ahora vivía atrapado en preguntas sin resolver. George se aisló casi por completo, dejó de trabajar, cortó comunicación con colegas, pasaba horas revisando registros, notas médicas, fechas, dosis. No buscaba culpables, buscaba sentido, intentaba entender si había fallado en algo, si había pasado por alto una señal, si pudo haber estado allí un minuto antes. Quienes lo vieron en ese periodo hablan de un hombre roto, no dramático, no explosivo, vacío, sentado durante horas, sosteniendo objetos que Tatiana había dejado atrás, cuadernos, ropa doblada, una prenda de bebé, guardada cuidadosamente en una maleta, algo que ella había preparado pensando en el futuro. Mientras tanto, el mundo exterior comenzó a preguntar, no con empatía, sino con curiosidad. Titulares discretos, comentarios en redes, especulaciones veladas. La mujer que nunca quiso atención ahora, era analizada bajo un lente frío. La familia, sin embargo, no respondió, ni aclaraciones, ni desmentidos, solo silencio. Un silencio que, lejos de apagar las dudas, las amplificó. Y en medio de todo eso, Caroline Kennedy tuvo que asumir otro rol imposible: explicar la ausencia a dos niños demasiado pequeños para comprenderla, responder una pregunta que no tiene respuesta: ¿dónde está mamá? Lo que ocurrió después no fue público, no hubo cámaras, no hubo testigos externos, pero marcó el momento en que el dolor dejó de ser compartido y se volvió individual, irreparable. En la última parte de esta historia, veremos qué ocurrió con George Moran después de la tragedia, y cómo este episodio dejó una herida permanente en una de las familias más influyentes de Estados Unidos. Después de las investigaciones, de los informes incompletos y del silencio oficial, quedó lo que siempre queda al final: las personas, las consecuencias que no aparecen en ningún documento, y el vacío que no puede medirse.
Para George Moran, la vida dejó de avanzar en línea recta. Un médico acostumbrado a la urgencia, a la toma de decisiones rápidas, quedó suspendido en un tiempo inmóvil. Había pasado años entrenándose para salvar a otros, y sin embargo, no pudo salvar a la única persona que realmente importaba. Durante semanas, apenas salió de casa, no atendía llamadas, no respondía a correos, pasaba horas mirando grabaciones familiares, leyendo los diarios personales de Tatiana, intentando reconstruir una lógica donde no la había. Cada página era un recordatorio de algo que no se rompió de golpe, sino que fue desapareciendo lentamente. Quienes estuvieron cerca de él aseguran que lo más duro no fue la muerte en sí. Fue el después, el silencio absoluto de una casa diseñada para una familia de 4, ahora habitada por recuerdos, la rutina interrumpida, las preguntas sin destinatario. George no habló públicamente, nunca dio entrevistas, nunca aclaró versiones. Eligió proteger lo único que le quedaba intacto, sus hijos, se dedicó por completo a ellos, alejándose del mundo, que alguna vez había sido su vocación. Para Caroline Kennedy, la herida fue distinta, pero igual de profunda. Había sobrevivido a la muerte de su padre, a la de su tío, a décadas de pérdidas acumuladas. Pero nada la preparó para enterrar a su hija, no como figura pública, no como heredera de un apellido histórico, como madre. Fuentes cercanas afirman que Caroline redujo al mínimo sus apariciones, rechazó homenajes, evitó discursos. No quiso convertir la memoria de Tatiana en símbolo político ni en relato heroico. Respetó exactamente lo que su hija había hecho en vida, mantener la dignidad lejos del espectáculo. Los niños crecieron sin explicaciones grandilocuentes, con cuentos sencillos, con presencia, con silencios que algún día deberán transformarse en palabras. George y Caroline compartieron esa responsabilidad sin protocolos ni estrategias, solo desde el dolor compartido. El apellido Kennedy ha estado históricamente asociado a tragedias públicas, a muertes violentas, a episodios que sacudieron al país entero. Pero la historia de Tatiana fue diferente. No ocurrió frente a multitudes, no dejó discursos históricos, no cambió el rumbo de una nación. Fue una tragedia silenciosa, la de una mujer que nunca quiso ser símbolo, que eligió una vida sencilla dentro de un apellido imposible de simplificar y que se despidió del mundo sin avisar. Quizá por eso su funeral fue privado, quizá por eso el silencio fue tan absoluto, no como ocultamiento, sino como respeto final. Esta no fue la caída de una dinastía, fue la pérdida de una hija, de una esposa, de una madre, y a veces, la historia más devastadora, es la que ocurre cuando nadie está mirando.